Participación Ciudadana, una organización de la sociedad civil que hace análisis especialmente en temas de transparencia y de procesos electorales, cada año emite un informe sobre el comportamiento de tres aspectos: la economía, la política y la institucionalidad, o la economía, lo social y la institucionalidad. El informe de este año fue presentado precisamente este miércoles, y Participación Ciudadana acaba de romper la tradición con la evaluación que ha emitido este año en nombre del Consejo Nacional. Abarcó el tema de salud, el tema de economía, el tema migratorio, el tema de transparencia, abarca también aspectos de política exterior y abarca una perspectiva de cómo entiende que va a ser el año 2022. Sobre cada uno de esos temas vamos a hablar con Fátima Lorenzo, la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, que está con nosotros y a quien le agradecemos que haya aceptado esta conversación sobre este informe del año 2021, en que Participación Ciudadana utiliza palabras muy duras sobre temas migratorios, por ejemplo, en donde el gobierno se quema en la evaluación de la organización Participación Ciudadana, pero en donde el gobierno también aprueba en temas de transparencia las propuestas del presidente de la República para las reformas institucionales y muchos otros temas que son evaluados en este documento. Mayra, este documento, ¿cuáles son, digamos, las notas principales? Sí, no veo el tema de la institucionalidad ahora, pero en el pasado, cada año, siempre aparecía un tema relacionado con la institucionalidad. Comencemos por ahí. ¿Cómo ha sido concebido este documento y por qué tiene un esquema distinto a los años anteriores? Bueno, la realidad marca cuál va a ser la estructura del informe. Sí. Por ejemplo, un elemento fundamental que lo destacamos como uno de los aspectos donde el gobierno saca buena nota, para decirlo así, es el tema del fortalecimiento del Ministerio Público. Y esa decisión que desde el primer día que llegó a la presidencia, el presidente eligió para Procuradora General de la República a doña Miriam. Miriam Germán Brito y Jenny Berenice. Jenny Berenice, exactamente. Eso dio una nota importante, un mensaje importante en términos de la independencia del Ministerio Público, que era una lucha de años, 20, 25 años. Pero eso fue en el año 2020. Estamos hablando del 2021. Estamos hablando del primer año de gobierno, porque no es posible tú hacer un corte de 10 meses, sino ver cuál ha sido las decisiones más importantes que se han tomado en este año. O sea, aunque lo hacemos en diciembre, realmente estamos evaluando el primer año de gobierno que empezó en agosto. En agosto del 2020. Este es el segundo año. Entonces, lo que me gustaría es saber, ¿eso significa que ustedes, la valoración número uno, la primera, la más destacada, la más importante, la relevante, es el desempeño del Ministerio Público? Una de ellas, realmente, porque la decisión de este nuevo Ministerio Público ha traído una nota importante en relación a cómo se han empezado a estructurar los expedientes de cara a acabar con la corrupción. Entonces hay un mensaje sumamente importante. Es la primera vez en la historia de este país que se instrumentan expedientes donde están relacionados no solamente diferentes militares, que eso nunca se había visto en este país, gente relacionada, familiares, directo alrededor de la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana y del expresidente Medina. Eso nunca se había visto en este país. Sin embargo, tenemos varios casos de mucha relevancia que sobre todo están diciendo cómo se estaba manejando el Estado dominicano, cómo se estaba manejando el gobierno, los recursos públicos, hacia dónde se estaban dirigiendo. Y esa corrupción que realmente se instaló, se enraizó en la gestión
de los gobiernos del PLD y que tanto daño ha hecho a la institucionalidad. Ustedes hacen mención uno por uno de los casos Pulpo, Los más relevantes. 5G, Coral, Larva, Coral, Medusa. Eso para que tú veas. Sí, ustedes lo mencionan uno por uno y las implicaciones que cada uno de esos casos ha tenido. ¿Era necesario en un informe de participación ciudadana? Bueno, nosotros tenemos 2 informes, uno largo y uno corto. El que yo leí fue el largo. El largo, porque realmente es un documento analítico donde nosotros queremos dar información sobre los temas y el posicionamiento que nosotros estamos haciendo como institución. Pero si tú te lees la versión corta, solamente menciona los grandes casos que están ahora mismo en discusión. En el documento que leí también ustedes van mencionando todos los casos de destituciones por parte del presidente de la República de funcionarios de la actual administración. Sí. Y valoran y elogian la actitud del presidente de la República de separar de la función pública a tantas personas cada vez que hubo denuncias, aparte de que también destacan la labor de denuncia de los medios de comunicación y de los periodistas. Efectivamente, exactamente. Lo que ocurre es que muchas veces se cae en el error de pensar que la justicia y el Ministerio Público solamente está dirigido a incumbentes de gestiones pasadas. Entonces, realmente, la actitud del presidente ha sido de la pasada y de los que han intentado en este gobierno tener indicaciones ilícitas, ¿no? Por eso creemos importante 11 casos, nosotros mencionamos 11 casos, los que han sido como más relevantes, pero hay otros. Sí. La idea en este sentido es no solamente que el presidente pueda destituir a esos funcionarios, sino que sean llevados a la justicia. Si ustedes postulan para que eso es una de las propuestas que nosotros tenemos. Uno por uno, los casos, pero hay varios casos que están procesados judicialmente. Sí, sí, pero por ejemplo, el caso otros. 13 de la Lotería Nacional, esas personas están judicializados, exactamente. Así es, pero tiene que continuar, porque es que hay que dar un mensaje claro. No es que la corrupción se va a terminar, es que la corrupción tiene que ser penalizada para los que se fueron y para los que están intentando hacerlo ahora. Porque siempre, lamentablemente, nuestra cultura política se va al Estado a hacerse del Estado. En el documento de participación ciudadana se hace también un balance de las reformas institucionales que ha aplicado el gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Tú podrías describir un poco cómo es que ustedes han visto esa parte? El presidente presentó al Consejo Económico y Social 11 propuestas, 11 o 12 propuestas, sí, propuestas de reformas institucionales. Sí. Y lo dejó en manos del Consejo Económico y Social. Ahí nosotros lo que pensamos es que hay que agilizar el proceso, porque en el Consejo Económico y Social se puede dar, hay un proceso de mucha consulta, hay 3 sectores que hay que discutir, pero hay aspectos que hay que motorizar. O sea, es importante el paso que dio el presidente al presentar toda esa reforma que en 4 años no es posible realizarla. Y que ya de entrada el tema de la reforma fiscal salió, por lo menos en estos tiempos, de lo que sería la discusión, que es un elemento fundamental y que también nosotros nos posicionamos con el tema de la reforma fiscal. Se han creado muchísimas comisiones para estos procesos. Creemos que uno de los desafíos es el año que viene, todos esos elementos que están planteados para reforma, organizarlos y empezar a hacer. Nosotros proponemos que el tema de la reforma a la ley de partidos políticos y a la ley electoral sea uno como de las reformas que más rápido se puedan discutir, porque hay una propuesta de parte de la Junta Central Electoral y además porque es necesario que tengamos un marco para el ejercicio de los partidos políticos y de la política, donde tengamos las reglas claras y que los partidos realmente se acojan a lo que es el marco jurídico de su actuación. ¿Tiene algún significado para participación ciudadana el hecho de que Rafael Toribio sea el coordinador del Consejo Económico y Social, que ha convocado, reunido a todos los partidos políticos en torno a estas temáticas?
Bueno, Porque Rafael Toribio fue coordinador de Participación Ciudadana. es una persona muy apreciada, pero él está en su rol ahora en el Consejo Económico y Social. Tú sabes que en participación, cuando una persona asume un rol público, ya sea a nivel del Estado o a otros niveles, sale como una especie de licencia por cuidar a la persona y por cuidar a la institución. Entonces, Toribio, dentro de su rol en el CES, desarrolla cuáles son sus funciones y nosotros como sociedad civil, pues también hacemos las observaciones del lugar cuando entendemos que es necesario. En la evaluación de Participación Ciudadana también se valora muy positivamente el esfuerzo, el trabajo, el aporte a la transparencia de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado, en donde hay una persona que fue director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel. Así es. Así es. ¿Qué es lo que ustedes destacan de la labor que está haciendo la Dirección General de Compras y Contrataciones? Bueno, lo primero es que entendemos que eso fue otra decisión del presidente muy acertada, de tener al frente de compras y contrataciones una persona independiente, una persona profesional que tiene sus criterios de cómo se maneja el Estado, cómo se maneja una gestión pública, y que nosotros confiábamos, bueno, viene de la Dirección de Participación Ciudadana, que iba a jugar ese mismo rol ahora en la Dirección de Compras y Contrataciones. Creo que los resultados que se están presentando hablan exactamente de un proceso de una gestión que está realmente modernizando todo el tema de compras y contrataciones, que hay una visión distinta de lo que es compra y contrataciones, de cómo las compras y las contrataciones no solamente tienen que ver con estos aspectos, sino cómo eso impacta en el tema de las políticas públicas, de los recursos públicos. Hay un portal de transaccionar, o sea, hay mucho más mecanismos de transparencia para que quien quiera ser proveedor del Estado, pues tenga las herramientas y no solamente como pasaba, que eran anillos, instituciones muy específicas que ganaban todas las licitaciones, no había claridad en los procedimientos, se violaban los procedimientos que la misma compra y contrataciones se daban. Es decir, creemos que hay un balance positivo en la gestión de Carlos Pimentel. En el documento muy parcialmente, digamos, se hace mención de la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay algún aspecto relacionado con Haití que lo mencionan, sí, pero de eso vamos a hablar más adelante. Pero ahí también hay un ex coordinador de Participación Ciudadana, Roberto Álvarez, el ministro de Relaciones Exteriores. Así es. ¿Ustedes le han dado seguimiento a ese desempeño en ese ministerio? Bueno, lo que sucede es que estamos totalmente de acuerdo de que cada país tiene que tener sus políticas migratorias y cada país debe de proteger sus fronteras y debe de tener claridad en el tema de las migraciones. Ahora, no estamos de acuerdo de que eso implique violaciones de derechos. Y eso es lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos. Entendemos que no ha habido un buen manejo con el tema de las mujeres embarazadas, parturientas. Creo que se ha roto el hilo por lo más débil. Y además que se ha hecho en un contexto donde funcionarios públicos se han expresado de una forma totalmente inadecuada. Porque la problemática migratoria, nosotros tenemos que vernos en ese espejo. Ustedes hablan de lo que dice el director de migración, Enrique García, que en una declaración se refirió a que iba a buscar a las mujeres embarazadas debajo de la cama. Hasta debajo de la cama. Eso fue una declaración totalmente Ustedes la califican de grosera. Grosera y violadora de derechos humanos. Pero además, en un contexto como tenemos en nuestro país, donde hay un antihaitianismo que se expresa en muchos sectores, no en la población, porque eso también hay que destacarlo. La gente en el pueblo llano son personas que vienen al país como nos vamos nosotros, 2 millones de dominicanos que están en el exterior, buscando una mejor vida. Pero en este caso de las mujeres en estado de embarazo, es algo inhumano lo que se ha hecho. Y se ha querido luego como decir que no, pero los hechos están ahí. ¿Y no preocupa a Participación Ciudadana el hecho de que
uno de sus ex coordinadores generales sea parte de esa política? Bueno, cada quien asume la responsabilidad de sus hechos. Él como ministro de Relaciones Exteriores está asumiendo su rol. Nosotros no estamos de acuerdo con esa forma de manejar la política con relación a Haití. Entendemos que ciertamente Haití es un país que tiene muchas dificultades, que nosotros tenemos una responsabilidad de apoyar y ayudar a que ellos puedan salir, no toda la responsabilidad obviamente, y que eso implica respetar los derechos humanos de cualquiera, no importa si sea haitiano o de cualquier otra nacionalidad. Lo que pasa es que aquí tenemos, eso subyace en un problema histórico, cultural, que es ver a Haití el país pobre, el país que no tiene posibilidades, el país, hay un problema de racismo también, y el tema de la pobreza. Ya. Entonces Mayra, son muchos temas que para participación ciudadana, ese aspecto es el punto negativo, es un punto negativo del desempeño del gobierno uno de ellos. Uno de ellos. Es un punto negativo en el desempeño del gobierno dominicano en el 2021. Así es. ¿Y cuáles son los otros puntos negativos? Bueno, otro elemento es el Congreso Nacional. Pero el Congreso es independiente del Poder Ejecutivo. Sí, sí. Bueno, nosotros cuando hacemos los puntos negativos, o sea, no solamente vemos la gestión del gobierno, sino también de los diferentes poderes, y uno de estos casos es el Congreso Nacional. Con relación al Congreso, nosotros decimos que tenemos uno de los congresos más débiles y con una expresión es como de retroceso. La calidad de este Congreso es muy cuestionable y así lo planteamos en el informe. Y eso lo ha demostrado, en primer lugar, la defensa que han hecho muchos de sus congresistas con relación a todas esas exoneraciones y prebendas que ellos tienen, todos esos privilegios que de una forma de chantaje quisieron, cuando se ha estado cuestionando, quisieron como hacer una especie de chantaje, decir nosotros quitamos eso, si se quitan las exoneraciones de todo, es una forma de chantaje. Sin embargo, sabemos que esos son recursos públicos, que ellos los utilizan para todo este proceso político, para mantenerse en esos cargos a nivel del Congreso. Pero además, otro elemento importante, el tema de la discusión del Código Penal, donde se ha demostrado posiciones los más atrasadas con relación a temas que son de derechos. Ese Código Penal que posiblemente sea aprobado en el día de mañana, bueno, no sé si mañana va... Cámara de Diputados. Ya en el Senado fue aprobado. Aprobado, sí. Ya estaba hoy terminando la lectura en la Cámara de Diputados. De hecho, creo que no se acabó de aprobar hoy, pero posiblemente ya en la semana que viene o mañana sea aprobado. Es un código retroceso, tiene muchos elementos de retroceso. El tema de los derechos de las mujeres y sacar el tema de las 3 causales. Tema que tiene que ver con derechos humanos, con los derechos sexuales y reproductivos, que tiene que ver con la vida de las mujeres, de las niñas, y que además es un problema que cada quien resuelve, dependiendo de su posición económica. Las pobres van a ser las más afectadas con ese código, que no las apoya, que no las protege en términos de salud, en términos de un marco legal que no las meta presa a ella, al médico, a la enfermera y a todo el que participe en un proceso o en una decisión de ese tipo. El tema también de los derechos de los LGTBI, ahí también hay un retroceso, o sea, tú puedes ser violentado por tu opción sexual o por tu género. El tema de bajar la pena a la violación, porque si se da en el marco de una relación de pareja, parece ser que el hombre tiene el derecho de violar a su compañera, que es una cosa, eso es una atrocidad. El tema de los militares, de los tribunales militares, es decir, cosas que ya el Tribunal Constitucional ha dado sentencias sobre eso, vuelven y lo incluyen. Entonces, cuando tú ves todos estos temas, tú dices, pero
¿Y qué código penal es que vamos a aprobar? O sea, ¿cuál es el marco legal que necesitamos un código penal realmente? Como nosotras decíamos, las organizaciones de mujeres, moderno y consensuado, no va a ser moderno y mucho menos consensuado. La esperanza que nosotros tenemos, y lo digo así, es que el presidente sea coherente con lo que dijo en su campaña, de proteger, de que las 3 causales deberían de estar en el Código Penal, de que estas, si no quedan, él debería entonces de rechazar ese proyecto Es decir, de ley. no promulgarlo No cuando se promulgarlo, convierta en ley. Efectivamente, pero ese no es el mensaje que hemos recibido. O sea, el presidente luego como que como que ha dado un poco para atrás, no se ha comprometido. Tenemos nuestras dudas. De lo que va a ocurrir después de que los diputados tomen la decisión respecto del Código Penal. Bien, para continuar con el análisis, vamos primero a hacer una pausa y vamos a otros aspectos importantes del análisis de final de año de participación ciudadana, especialmente sobre el desempeño del gobierno dominicano que encabeza Luis Abinader. En un momento volvemos. Fátima, me llama la atención que el informe de evaluación de participación ciudadana, y en este caso hablo del informe largo, sí, comienza por la valoración y el elogio al gobierno dominicano por su desempeño en el combate al COVID-19. Sí. Los datos, los elementos, ¿de dónde parten ustedes para hacer ese elogio del desempeño del gobierno? Bueno, no es un elogio, es reconocer una realidad. O sea, nosotros pensamos que la forma como se manejó todo el tema del COVID, o sea, venimos de un 2020 donde el mundo se paró. Sí. O sea, realmente nosotros duramos meses que no nos atrevíamos a salir a la calle. Pero eso no pasaba en República Dominicana, eso pasaba en el mundo entero. Eso tuvo un impacto terrible a nivel de la economía. La economía en el mundo también se paró y nosotros también. Eso tiene un impacto en lo que era, digamos, el desarrollo de la economía en el país. Sin embargo, hemos visto que lo que ha transcurrido de este 2021, a pesar del fuerte impacto que tuvo o que tiene todavía el COVID-19, la economía del país se ha ido reactivando. Y eso nosotros lo vinculamos primero a cómo se gestionó de alguna manera la crisis sanitaria. Yeah. Aunque entendemos que el sistema de salud aquí tiene muchas deficiencias y que mucho de ese trabajo estuvo en los hombros de los hombres y de las mujeres, del sector, de los médicos y de las enfermeras, que dejaron la piel, literalmente, para poder responder a la situación de crisis sanitaria. Todo el manejo de la vacunación, de hacer que la población entendiera la necesidad de la vacunación y de que hasta ahora hemos llegado al 70% de gente vacunada, lo que ha dado un mensaje importante para la reactivación de la economía. Entonces yo creo que eso hay que reconocerlo. Además, agregando un elemento adicional, creo que fuimos uno de los países que primero inició la dosis de refuerzo, la tercera dosis. La tercera dosis. Que fue una iniciativa que tomó el gobierno y que luego ya otros gobiernos fueron avanzando, porque en la medida en que pasaban las semanas, bajaba un poco el nivel de protección de las vacunas. Claro. Y más con las vacunas que utilizamos aquí, que fue inicialmente la China Sinovac. La Sinovac, pues exactamente. Es. De manera que esos son elementos que apoyan esa valoración que ustedes hacen del desempeño del gobierno. Sí. Entonces es positiva. Esa parte es positiva, claro, es positiva. Claro, siempre hay sus elementos, como te digo, porque sentimos que el sector salud fue muy sacrificado, realmente. O sea, se logró, pero fue en base a un sacrificio muy grande de la empleomanía en el sector salud. Esto trajo como consecuencia
que poco a poco sectores económicos se fueran reactivando. Ya. Bueno, en ese sentido, el documento de participación ciudadana también hace un acápite dedicado a evaluar el desempeño del gobierno, el desempeño de la economía, el manejo de la inflación, aunque el ese sistema no es financiero. el fuerte de la institución, pero sí. Obviamente no podíamos porque una cosa está vinculada a la otra, o sea, tú no puedes hacer una evaluación de la gestión de la crisis y de cómo la economía ha ido reactivándose sin ver cuáles son los elementos que dentro de la economía se aportaron a ese proceso. No, pero hay que decir, Participación Ciudadana tiene un grupo de economistas importantes claro. que son gente de una extraordinaria formación, capacidad para ver la economía mucho más allá de la que tienen los ojos de cualquier ciudadano común. Así es, entonces, por esto es importante que la evaluación de participación hay que verla como una evaluación también técnica del desempeño de la economía. Claro, lo hicieron los economistas. Si tú pudieras resumir los aspectos de la economía, ¿cuáles serían en el documento de participación ciudadana? Bueno, lo primero es que realmente lograr una reactivación de sectores fundamentales de la economía. Yeah. Construcción, comunicación, zona franca, que son 3 sectores importantísimos. Construcción aportó como un 25%, zona franca un 22%. El sector turismo, que empezó un poquito más tarde, por todo el tema de que el mundo estaba cerrado, pero también ya tiene un nivel de reactivación importante. Es decir, que los sectores fundamentales que han aportado al tipo de economía que nosotros tenemos han ido recuperándose. De hecho, República Dominicana es uno de los países que ha tenido una mayor recuperación económica a nivel mundial. Y el tema de la evaluación del crecimiento económico, que se proyectaba en un 5, un 6, dicen que va a terminar en un 10%, aunque realmente va a ser como un 7, 7 y pico, 8, pero bueno, un 7, un 8, lo importante es cómo la economía y los sectores económicos que aportan al Producto Interno Bruto, pues realmente han tenido un proceso de repunte. En el caso del año 2021, la remesa tiene un componente valiosísimo. Bueno, valiosísimo. Porque las remesas van a terminar por encima de los 10.000 millones de dólares al año. Así es. Según lo que vi en el documento. Sí, es la proyección. Bueno, nosotros tomamos, todos son datos del Banco Central, de las diferentes encuestas que se hacen, o sea, ahí no hay un dato que no sea validado por las informaciones que el mismo Estado provee. Un elemento que nosotros llamamos la atención es el tema del manejo de la deuda. Realmente eso es un problema que nosotros tenemos, que con el tema de la crisis se quedó como estacionada, pero que inmediatamente se reactiva la economía, inmediatamente empieza a subir. Hay un tema de cuidado que es la inflación, que no se ha logrado manejar tanto. Incluso bueno, lo hemos sufrido todos los dominicanos y las dominicanas. Pero parece ser que son factores externos a la economía dominicana lo que están contribuyendo con la inflación, que sigue siendo un elemento de preocupación en la economía internacional, mundial. Sí. Y de hecho, que el presidente no haya impulsado el tema de la reforma fiscal, no lo hizo en el momento que tenía que hacerlo, que era al inicio. Ya no lo va a poder hacer, por lo menos por ahora. Ha implicado que para poder mantener cierta estabilidad económica ha sido en base a reducir el gasto público. Eso ha significado reducir recursos para todo el tema de la problemática social. Todavía no sabemos cuál va a ser el impacto de todo eso, pero seguro que va a haber un impacto negativo. El tema de reducir instituciones a nivel público, lo que nos parece muy correcto. Y el tema del circulante, o sea, la economía se restringió para poder, digamos, aguantar todo lo que traía consigo el impacto del COVID-19 y toda la crisis a nivel mundial.
sin que nosotros pudiéramos hacer una reforma fiscal que nos pudiera poner en una mejor posición para trabajar temas fundamentales como es el tema de la pobreza, que obviamente con todo el tema de la crisis hubo una profundización de la pobreza. Sí. Y que ahora hay que de nuevo volver a activar todos esos programas que realmente pueden ayudar a los sectores de la población que más necesitan la ayuda para poder avanzar y desarrollarse. Ya, ustedes en Participación Ciudadana han evaluado la reducción de la pobreza, el esfuerzo del gobierno, los programas sociales, la calidad de la inversión social ahora con miras a mejorar la calidad de vida de la población. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene una idea de reducción de los factores que profundizan la pobreza. Sí, ese es uno de los retos que nosotros planteamos para el año que viene. Realmente recuperar la economía, hacer una reorientación del gasto público que realmente pueda impactar en los sectores más empobrecidos. El tema de la seguridad social, que es un tema que está ahí, la reforma al sector salud, o sea, salud y educación. Son dos ejes fundamentales para el desarrollo económico, no para el crecimiento, sino para el desarrollo económico, porque queremos hablar de desarrollo. Claro, el crecimiento es importante, pero sobre todo es el desarrollo. Y ahí hay un gran desafío. Y sin reforma fiscal, sin suficientes recursos, porque pensamos que la reforma fiscal, de alguna manera, podía resolver un poco la cantidad de recursos que frescos que pueden llegar al Estado para poder focalizar los principales problemas del país. Sin reforma fiscal, van a tener que ser muy creativos en términos de las políticas que se van a implementar para poder responder a esa gran problemática que tenemos con el tema de la pobreza, porque aquí tenemos diferencias sociales, económicas muy marcadas, muy marcadas. Bueno, en la administración pública se han eliminado numerosas instituciones. La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado se eliminó, se está eliminando, no el FOMPER, pero las prácticas. Más bien muchas veces se han reorganizado. Se eliminó el despacho de la primera dama, se eliminó la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y ahora trabaja a través del Ministerio de Energía y Minas. Y se reorganizó el tema de las EDES, aparte de que había un proceso ya de liquidación de CORDE y otras instituciones que han estado en evaluación con esos fines. Esos recursos ayudaron al gobierno en este proceso. El Consejo Estatal del Azúcar se liquidó, ese otro, ¿verdad? Otro elefante ¿sí? que pasó a bienes nacionales por la parte de las tierras. Así es. Pero eso fue un proceso que pasó. O sea, ya esos recursos que iban a entrar, ya entraron. Entonces ahora el gobierno tiene que ver cuáles van a ser las políticas que se van a implementar. Bueno, se entiende que ahora ya no hay nominillas. Se entiende que ahora el barrilito va a quedar fuera. ¿Sí? Pregunto, no sé, yo te estoy preguntando. Bueno, no tenemos ninguna información de que en el presupuesto se haya eliminado ninguno de estos beneficios y exoneraciones que tienen. Bueno, pero se supone que el presupuesto hay un presupuesto que tiene el Congreso Nacional. Que ya fue aprobado. Que ya, ¿verdad? Sí, y en el que nosotros como institución vimos con preocupación que no se incrementaron las partidas para el Ministerio Público y para la Cámara de Cuentas, que habían sido dos elementos que desde hace meses nosotros a través de varias ruedas de prensa le habíamos solicitado al presidente de la República que tomara muy en consideración el trabajo que está haciendo el Ministerio Público, que es fundamental para realmente afirmar de que hemos iniciado el proceso de ir en contra de la corrupción, a manejar el tema de la corrupción. Yo entrevisté a José Rijo, el director de presupuesto, y él dijo que el Ministerio Público ha sido bien servido y va a seguir siendo bien servido por el gobierno en materia de presupuesto. Hasta ahora no hemos visto que haya aumento del presupuesto. Lo que pasa es que hubo unas partidas
que antes estaban en el Ministerio Público. Ajá. Y el Ministerio Público se convirtió en constructor de cárceles y esas Sí, porque no partidas nada más Ministerio pasaron Público. al Ministerio de Obras Públicas. Mm. Eso es la explicación que me ofreció José Rijo, el director de presupuesto. El Ministerio Público necesita recursos para tener más personal, para poder instrumentar todos esos casos que tienen, porque recuérdate que ellos recibieron como 400 expedientes ahí, han trabajado como con 100, o sea, hay 500 expedientes a los cuales hay que trabajar, y que realmente, humanamente, o sea, lo que han logrado, yo pienso, lo que han logrado, con todo y tener el personal que tienen. Pero ya Es un aumentaron trabajo extraordinario. significativamente los fiscales del, Sí. del PETCA, ¿no? Sí, que porque- pasaron de 20 o 25 a 40 Sí, y algo pero- más. Claro, un aspecto que sí hay que mejorar también es el de la compensación, los salarios del personal Entre del otras ministerio, cosas. entre otras cosas. Y por las supuesto. condiciones, porque Y las condiciones de trabajo. realmente, o sea, para la labor que está haciendo el Ministerio Público, que por eso lleva nuestro mayor reconocimiento, y el trabajo, los resultados que en estos meses ha habido, realmente ha sido un trabajo extraordinario de parte de ese equipo que está en el Ministerio Público. Ujú. Y por eso es uno de los logros que nosotros identificamos como con mayor relevancia, ese trabajo que ha hecho el Ministerio Público, reconociendo que es parte de la decisión del presidente de la República de tener un Ministerio Público independiente. Igualmente, con el Consejo Nacional de la Magistratura, la selección, el proceso que se hizo para seleccionar tanto los miembros de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral y de la Cámara de Cuentas, Ujú, sí. son tres instituciones que también han de alguna manera devuelto un nivel de confianza de la población hacia lo que es la gestión del gobierno. Ya. Porque en cada uno de estos procesos, que era como una novela, mucha gente se ponía a ver todo Sí. ese proceso de entrevista, cómo se realizaban, y los resultados últimos, o sea, en cada una de estas instituciones hay gente muy profesional, gente que viene de una trayectoria muy reconocida. Tanto en la Cámara de Cuentas como jueces de carrera. el Tribunal Superior Electoral. Ujú. Y la Junta Central Junta Electoral. Central Electoral, claro. Entonces, realmente también es un punto positivo ese proceso que se desarrolló en el Consejo Nacional de la Es decir, que Magistratura. Participación Ciudadana está satisfecho con la Junta Central Electoral que tenemos, con el Tribunal Superior Electoral que tenemos y con la Cámara de Cuentas que ya tiene cerca de 8 meses haciendo su Creemos trabajo. que hay personas en cada una de estas instituciones que van a desarrollar y están desarrollando hasta ahora un proceso importante en términos de lo que son sus roles en términos del tren gubernamental. En el caso de la Cámara de Cuentas, que antes le decíamos Cámara de Cuentos, Sí. ¿verdad? Ya han empezado a contar, como decimos nosotros en el informe. En el informe dice ya Exacto. finalmente Empezamos a contar. empezamos a contar. Hay ya La Cámara de 11 Cuentas hay cuenta. 11 informes que han sido, que no, claro, no son esas auditorías. No son auditorías definitivas. Exactamente, sino sino son- informes preliminares que, de auditoría. que han sido solicitados y que apoyan en la construcción de los expedientes que el Ministerio Público tiene que trabajar. Entonces, ya empiezan a haber resultados. ¿Y eso es positivo? He visto cuestionamientos. Por lo menos el Partido de la Liberación Dominicana ha dicho que no son tales auditorías, sino informes preparados para dañarlos a ellos como anterior partido de gobierno. Nosotros decimos que el PLD debería de estar junto al pueblo pidiendo que realmente se expresen todos los expedientes, que se discuta quiénes son los corruptos, porque nosotros necesitamos eso, de que realmente en República Dominicana podemos identificar, bueno, se ha hablado de la judicialización de la política. Sí, ellos hablaron de la... Exacto, nosotros judicialización. decimos es que hay que judicializar a los políticos corruptos, no importa el partido que sea, ya sea del PLD, si son del PRM, o sea, de cualquier partido, porque es que tenemos que adecentar la gestión pública, tenemos que adecentar el ejercicio de los partidos políticos. Y eso solamente se va a lograr cuando haya sanción, Sí. cuando haya régimen de consecuencia. Sí.
Pero el PLD es el partido del álbum de la corrupción. Así es. Es Así decir, es. una paradoja de la historia, ¿no? Así es. Porque en definitiva, si el PLD pide que se procesen todos estos expedientes que hay, pues ellos se están autoincriminando. Porque la mayor parte de los expedientes, casi todos, son de PLDistas. Y ex-PLDistas, porque del grupo de Leonel Fernández, de También. Fuerza del Pueblo, también hay expedientes. También. Bueno, uno de ellos es el caso de Diandino Peña, por ejemplo. 20 años en el gobierno, realmente hubo un debilitamiento muy fuerte de las instituciones. El Ministerio Público es un ejemplo de eso. Ya. La Cámara de Cuentas es un ejemplo de eso. En el próximo segmento, a mí me gustaría saber por qué Participación Ciudadana en su documento valora como fracasado el expediente Odebrecht, que en donde ya hubo dos condenas, una a Ángel Rondón de 8 años de prisión e incautación de bienes, y una de 5 años contra Víctor Díaz Rúa. Claro. En un momento retornamos en este diálogo con Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana. Fátima Lorenzo, el expediente Odebrecht que concluyó en esta primera versión, se supone que hay un Odebrecht 2.0, no sabemos cuándo va a venir. Pero vendrá, bueno, esperamos, tenemos la esperanza de Entonces, que así sea. En su documento Participación Ciudadana dice que fracasó el expediente Odebrecht. ¿Por qué? Lo que pasa es que desde el principio sabíamos que ese expediente, como se instrumentó, no iba a tener una sentencia real. O sea, es el caso más grande que nosotros hemos tenido de soborno reconocido, oye eso, sobornos reconocidos, gente que se sabe que cuánto se recibió, ahora no se sabe a quién se le dio. Hay unos nombres por ahí que aparecen, pero que nadie sabe. Los codenomes están ahí, todo el mundo sabe. Exacto. Y además hay, por lo menos hasta ahora, 3 codenomes que han sido identificados muy claramente y que se sabe que eran los dueños de las cuentas en donde se depositaron los fondos o donde bueno, hay uno que es un caso de la compra de un apartamento. Fíjate que doña Miriam en su momento lo dijo, que como estaba instrumentado ese expediente, no era verdad que iba a tener los resultados que nosotros pensábamos. Y así ha sido. De 14 personas, o 11, 14 que fueron inicialmente en el expediente, solamente 2. Y fíjate cuáles fueron las condenas. Al final fueron 15, porque incluyeron a Chu Vázquez. Pero que después, o sea, eso fue... Fue Francisco Ortega, lo descargó. Y recuérdate que estaba también Bernardo 15. Castellanos, que fue... Sí, estaba en el exterior y fue incluido posteriormente. Entonces, fíjate cuáles fueron los resultados. O sea, realmente, por la magnitud de ese proceso corrupto que ha tenido otros resultados en los demás países, y fíjate lo que ha pasado aquí, por eso nosotros decimos que es una vergüenza, porque desde el principio sabíamos, porque es que el ex procurador no hizo las diligencias que tenía que hacer, no hizo el proceso que tenía que hacer, y eso se veía, todo el mundo lo veía, ¿entiendes? O sea, nosotros comparábamos, porque tú sabes que en Participación se le dio mucho seguimiento al expediente. Al expediente, sí, incluso tuvimos coordinaciones con capítulos nacionales de Transparencia Internacional de otros países, viendo cómo se estaba desarrollando el proceso en otros países. Sí. Pero nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer. Bueno, Participación Ciudadana apoyó al señor Ugaz para venir aquí a dar información, y hubo un fiscal especial de Brasil que también vino a República Dominicana, invitado por Participación Ciudadana. Entonces, por eso es que decimos que eso fue un fracaso. ¿Y no será que Ángel Rondón fue muy duro en la conservación de la información y que no hubo posibilidad de negociar un acuerdo con él como principal imputado y se tragó los nombres de las personas imputadas? Yo creo que no. O de las personas que habrían recibido los sobornos. Bueno, pero yo pienso también que no se hicieron las indagatorias en Brasil. O sea, no se hizo ese proceso. Porque el dinero
deja su rastro. Tú tienes que empezar como a jalar el hilo, como dice, Sí. y él te va indicando. Creo que realmente nosotros no hicimos la gestión que teníamos que hacer y no pudimos a lo mejor presionar tanto a Ángel Rondón para que tuviera Ya. que dar toda la información. Es el único condenado, Ángel Rondón, Bueno. por el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Pero Porque fíjate, en el caso de Víctor Díaz Rúa lo retuvieron sí, por el tema de que no pudo probar el monto de sus bienes. de sus bienes. Por tanto, hay un tema de enriquecimiento ilícito, pero sin una acusación formal por el caso de Brecht. Bueno, por eso es que la pena no podía ser más de ahí, realmente, en términos de la justicia. Y Ángel Rondón ha dicho, y su abogado, a quien yo entrevisté aquí, ha dicho que es el único caso de sobornos insobornados. Así es. Aunque todo el mundo sabe por dónde andan los sobornados. Están en el ámbito de la política, del Congreso, Efectivamente. funcionarios del gobierno o de los gobiernos. Exactamente. Porque estamos hablando de varios gobiernos. Y fíjate, ahí quiero enfatizar un elemento importante con relación al Congreso, y es el tema de la ley de extinción de dominio, que es otro punto rojo que nosotros le endilgamos al Congreso Nacional. Nosotros necesitamos una ley de extinción de dominio, porque si hay recursos ilícitos, si hay propiedades inmobiliarias, que sabemos, bueno, en esos 5 casos que hemos visto, que ha instrumentado el Ministerio Público, tú has sumado la cantidad de millones que hay ahí, sí. Solamente 4.000 millones, 2.000 millones. O sea, y esos millones, ¿a dónde van a ir? Bueno, pero hay un equipo de abogados contratado por el Estado para perseguir civilmente. El Ministerio Público se constituyó en... No es el Ministerio Público, ellos están trabajando conjuntamente con el Ministerio Público. ¿Pero por qué? Porque no hay una ley de extinción de dominio. ¿Y no satisface a Participación Ciudadana el hecho de que hay un equipo de abogados contratado para perseguir esos bienes? Nos parece excelente, porque es la única vía que tenemos ahora mismo. No tenemos una ley. Pues una iniciativa del Poder Ejecutivo. Pero el Congreso ni siquiera ha querido discutir. Esa ley ha muerto. Murió de nuevo. Sí, en mira, el Congreso lo que Nacional. pasa es, te llamo la atención sobre lo siguiente. La ley de extinción de dominio tiene un problema de origen, en el caso de República Dominicana. ¿Quién fue que la propuso? No recuerdo quién fue que la propuso. Creo que fue Félix Bautista. No, pero entonces, ahí tú dices, bueno, espérate. Pero la ley que se está discutiendo fue la sometida por el senador Taveras. Antonio Taveras. Sí. El senador de la provincia de Santo Domingo. Sí, esa es la propuesta que se está discutiendo realmente, en la que está en el Congreso, que es distinta. Es muy distinta. Y supera bastante lo que fue inicialmente propuesto por... No, porque el senador Bautista, quien tú conoces muy bien también, ha hecho varias propuestas. Hubo una propuesta que se hizo sobre el tema del acoso sexual. Sí, sabemos cómo es que él estructura las propuestas. Sí. O sea, es muy... Él tiene su equipo de personas que trabajan con él. Bien. Pero en el caso de la extinción de dominio es una propuesta que ha estado aupada por el senador Taveras. Bien. Mayra, Fátima Lorenzo, que le decimos Mayra. Sí. Ya lo dijimos, ¿no? Sí. Hace muchos años que nos conocemos, Mayra, hemos trabajado en varias instituciones. Una de las cosas que me interesa saber es, en el documento de Participación Ciudadana se incluyó una valoración del gobierno por el tema de la equidad de género. Así es. Es un elemento que entra y bueno, uno lo valora como parte de la política social, pero ustedes lo han puesto como un elemento a destacar. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la política de género y el gobierno del presidente Abinader? Es que pensamos que el presidente no ha sido coherente con lo que planteó en su programa de gobierno. Aquí se planteó el tema de la equidad, se planteó el tema de la igualdad de representación, y eso no ha sido cumplido desde el primer día. Desde el primer día que el presidente constituyó su equipo
la inequidad en representación era evidente. Ahora mismo, con toda la constitución de todos los ministerios y de los viceministerios, igualmente ha ocurrido. Con el tema de las 3 causales, de la misma manera, el presidente no ha interpelado lo que es parte de su liderazgo. Asimismo como se hizo, que es un punto positivo en el Congreso, el que se haya aprobado la ley de protección a niños, niñas y adolescentes, y ahí el presidente habló y motivó. Lo de las uniones tempranas. Exactamente. Habló porque él es el líder de ese partido. Entonces no se puede argumentar que es injerencia el hecho de que el presidente solicite la inclusión de las 3 causales en el Código Penal, pero que parece ser que es una posición del presidente como tal, porque su constitución de su equipo es eminentemente masculino. Ahora mismo solamente hay 2, porque ha habido problemas con el Ministerio de la Juventud, que en 2 ocasiones han sido ministras y ha habido problemas ahí, en el caso de los ministerios, está solamente la ministra de Cultura y la ministra de la Mujer. Y la ministra de la Mujer, solamente. Pero están las gobernadoras en las provincias. Tú sabes que eso es como se llama una consolación, porque realmente el rol que juegan las gobernadoras no es un rol, digamos, como de mucha relevancia. Pero hay una vicepresidenta de la República. Sí, sí. Pero son 22 ministerios. Ah, de 22 ministerios. Y ella no es un ministerio, o sea, de los ministerios solamente hay 2. Ya. Y tú me vas a decir a mí que aquí no hay suficientes mujeres con capacidad, incluso muchas, porque también una cosa que vimos es que algunas viceministras tienen más experiencia y capacidades profesionales que algunos ministros, Ya. pero no logran pasar ese techo de cristal, como le llamamos. ¿Y qué pasa con el departamento femenino del PRM? Que debe ser como el que debe estar diciendo, miren, aquí están las mujeres del PRM. Bueno, ellas hacen su trabajo a lo interno, pero tienen que tener un mayor impacto a nivel. Por ejemplo, tengo ahí Gianilda Vázquez, que es ministra sin cartera. Ella tiene función de ministra. Función de ministra. Sí. Y se encarga de los consejos de gobierno. Debe haber alguna otra también que están dentro del PRM hay muchas la doctora mujeres, Milagros Ortiz hay Bosch, muchas por mujeres, supuesto, claro, pero que Milagros tiene un cargo de ministra. Sí, sí. En el caso de la transparencia. En la DGI, sí, que está haciendo un excelente trabajo. También es uno de los puntos que reconocemos en el informe, la labor de doña Milagro. Incluso hoy estuvimos en una actividad de la Dirección de Integridad y Ética Gubernamental. Ella está haciendo un gran esfuerzo dentro de lo que es la lógica del Estado, de que el tema de la ética, el tema de los gobiernos abiertos, el tema de la transparencia, de la información oportuna, sea parte de la cultura de la gestión gubernamental. Eso creo que es un elemento positivo también. Bueno, perspectiva del año 2022 es la parte con que concluye el documento de participación Pero hay una ciudadana. parte de los partidos políticos, que nosotros hacemos una crítica muy fuerte a los partidos políticos. A los políticos. partidos políticos, sí. Sí, realmente como participación y como institución nosotros creemos que el sistema de partido aquí tiene un problema muy serio. O sea, aquí hay una crisis de los partidos políticos. Y parte del reto es que estos se quiten esa camisa que se han puesto de que se crea que un partido político es para tú acceder al poder y usar el poder. Los partidos políticos tienen que volver a lo que es su naturaleza y su función dentro de lo que es la sociedad. Por eso tienen que ser más transparentes, tienen que tener una mayor democracia interna, tienen que trabajar a lo interno, lo que es la formación, y tienen que aprender a respetar las leyes, porque son los primeros infractores. O sea, todo el tema de la ley de partidos políticos, todo el tema de la ley electoral, ellos mismos, bueno, ahora tenemos muchos intentos de ya salir con candidatos, hacer campaña, están en campaña, sí, ignorando lo que tanto la ley electoral como la ley de partidos plantea. Si ellos no logran renovarse
y presentar una perspectiva diferente a la ciudadanía, realmente la democracia en nuestro país va a seguir con un punto oscuro muy importante, y es no tener partidos políticos que puedan responder, porque al final los partidos políticos son una representación de la gente, de los territorios, de las personas en las comunidades. Y que sin partidos políticos no hay democracia. No hay democracia, porque ejemplos tenemos de lo que ha ocurrido en países donde los partidos políticos no han jugado su rol. Bien. Mayra, muchas gracias. Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, por esta conversación, por esta valoración, por esta profundización del informe de evaluación del Movimiento Cívico Participación Ciudadana, del desempeño del gobierno y las instituciones públicas, del Estado dominicano durante el año 2021. Muchas gracias, Fátima, por esta presencia tuya y esta conversación, y gracias a los amigos y las amigas que nos siguen a través de Acento TV y a través de todas las plataformas en las que divulgamos nuestros programas. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.